recording is on. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, ingresamos a la modernidad, ¿no?, en el sentido clásico del tema, y pasamos al punto 4.4 de la unidad 4 de nuestro programa, el pensamiento económico de los mercantilistas y fisiócratas. Hoy trataremos de ver el de los mercantilistas y, si todo va bien, el próximo viernes el de los fisiócratas. Recuerden que la modernidad inicia, digamos, el segundo periodo de los 4 en que hemos dividido a la historia del pensamiento económico, al que los autores italianos y Fernández López denominaron periodo de estudio autónomo, que va más o menos desde el inicios del siglo XVI o fines del XV hasta mediados del siglo XVIII. Ahí ponemos mediados porque algunos autores dan una fecha y otros dan otra. Después vienen 2 periodos más que veremos oportunamente. Este periodo de estudio autónomo, que abarca aproximadamente 3 siglos, podríamos pensarlo así, es contemporáneo a varios hechos externos a la disciplina de la economía, pero que sin embargo tienen que ver con la transformación que se opera en la misma. Después los detallaremos. Ahora, la caracterización del periodo de estudio autónomo como de la disciplina se da por hechos propios de la materia y no por aquellos hechos, lo cual no quiere decir que no haya habido una influencia recíproca, si se quiere. En esta etapa lo económico adquiere preeminencia. Es buscado expresamente como tema de estudio, como algo cuya presencia es constante o casi constante en la vida de los individuos y de las naciones, y por lo tanto se torna ineludible, por lo menos para los círculos cultos o instruidos, como ustedes prefieran llamarlos, comprenderlo. Y además, los temas económicos adquieren una entidad tal como para separar o para merecer un estudio separado del tema de la justicia, como había sido en la filosofía griega y en la escolástica medieval, que son, digamos, los antecedentes europeos de este pensamiento. Entonces, si bien la economía adquiere autonomía de otras disciplinas, del derecho, de la justicia, de la religión, eso implica de alguna manera una pérdida o abandono de subordinación a valores. De hecho, el doctor Fernández López en algún texto dice que esa pérdida será para siempre, digamos. Entonces la economía deja de ser básicamente normativa, como había sido hasta ese momento, y los fines de quienes escriben serán la búsqueda y la acumulación de bienes materiales. Entonces el hombre, la criatura humana, el individuo, pasa a ser una especie de medio para esos fines, contrariamente a lo que lo había pensado la escolástica, por ejemplo. Hay contrastes muy fuertes entre el pensamiento escolástico y el pensamiento mercantilista. Entonces, la economía, llamarlo ciencia es un poco pretencioso, más allá de que se hayan hecho algunos descubrimientos en este periodo, pasa a ser más positiva, digamos. Y el vacío dejado por la cuestión de los valores será ocupada por el estudio, en forma empírica o intuitiva, de lo que llamaríamos la economía real. En esta transformación, opina Fernández López, el vuelo intelectual pierde altura y el criterio de validez de cualquier escrito económico será pragmático, dado por la eficacia de las recomendaciones para conseguir ciertos fines establecidos. Está pensando Fernández López básicamente en la literatura mercantilista, cuyo fruto más representativo son las listas de máximas o sugerencias que un gobierno debería seguir para remediar problemas. Casi al final de la presentación vamos a ver una que tal vez es una de las más famosas, digamos. Entonces el discurso económico se hace más chato y está sofocado por la extrema subordinación a coordenadas de singularidad en cuanto a tiempo y sobre todo a lugar, como veremos.
Una preocupación fundamental de los pensadores de este periodo es el de la riqueza de las naciones, definiendo riqueza por acumulación de cierto tipo de riquezas materiales. Opina Fernández López entonces que si una incorporación importante o interesante hay en este periodo a nuestra disciplina, es la formulación de programas para el crecimiento económico, contrariamente a lo que había sido en el periodo anterior, donde lo que se investigaba más bien eran las condiciones del progreso de los individuos o de las personas. Aquí las personas pasarían a un segundo plano, al menos para la disciplina económica. Ahora, en este periodo, además del mercantilismo, tenemos otro tipo de autores. Por exigencias del programa solamente vamos a ver mercantilistas y fisiócratas, pero deben saber que hay un conjunto variopinto de autores, lo que Valsecchi llama economistas empíricos, que son básicamente del siglo XVI, que tratan justamente temas específicos originados en ese momento. Por ejemplo, Copérnico, Scarafutti y Davanzati estudian la moneda. Baudin, Raleigh y Botero estudian el comercio. Por eso Baudin y Botero van a estar encuadrados dentro de la corriente mercantilista. Bueno, los mercantilistas, obviamente, que ofrecen programas de gobierno a las monarquías absolutas europeas. Ahí hay una serie de autores algunos de los cuales los mencionaremos después. También hay autores que sería impropio considerarlos mercantilistas, pero también sería impropio considerarlos como los futuros liberales. Por lo tanto, los llamamos economistas de transición, que van a estar entre los siglos XVII y XVIII y que, si bien todavía están dentro de las coordenadas del mercantilismo, se van apartando progresivamente del mismo, pero sin romper totalmente con los lazos con el mercantilismo, salvo tal vez el último de los autores mencionados, que es David Hume. Hay autores franceses como Cantillon, Boisguilliver, Vauban, Turgot. Hay autores anglosajones, North, Cantillon, que era irlandés, Petty, que también era irlandés, John Locke, John Law, bueno, y David, James Stewart y David Hume, que eran escoceses. Y finalmente hay dos italianos, que son Genovesi y Galliani. Genovesi es importante para nosotros porque fue el primer autor económico que leyó Manuel Belgrano. Un texto de 1767, Lecciones de Comercio o de Economía Civil. Y finalmente los fisiócratas, que cierran el periodo, que en su momento eran conocidos como secta de los economistas, que forman la primera escuela de pensamiento económico en el sentido moderno. Su líder es François Quesnay y sus discípulos son el Marqués de Mirabeau el Viejo, Mercier de la Rivière, Le Trosnay, Baudoux, Dupont de Nemours, que es el más joven y el que va a recopilar los escritos de ellos, etc. Dupont de Nemours se va a exiliar en Estados Unidos y su hijo va a fundar la famosa compañía química, que va a ser uno de las multinacionales más grandes, por lo menos en la primera mitad del siglo XX. Muy bien, entonces dijimos hace un ratito que la aparición del mercantilismo se da coetáneamente con una serie de fenómenos que están sucediendo en Europa y en el mundo. Vamos a ver esos fenómenos, o algunos, los que nos parecen más interesantes. Bueno, en primer lugar, algo que ocurre en el viejo continente que yo llamo, ya sé que acá los que cruzaron Moderna me van a criticar, la formación de los estados nacionales. Ellos siguen la idea de Perry Anderson como monarquías absolutas, digamos, diferenciándola de los estados modernos. A juicio de algunos autores, esta formación rompe con la idea de unidad política de la Edad Media. Eso es parcialmente cierto. En el largo periodo que se inicia en la Baja Edad Media y culmina entre los siglos XV y XVI, van surgiendo las monarquías inglesa, francesa, española y portuguesa, que, bueno, son interesantes desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio de hoy. Los monarcas, aliados con los sectores urbanos, que después serán el germen de la burguesía,
derrotan o derrocan o aíslan económicamente, según los casos, a los señores feudales. Socavan su poder y comienzan entonces a formarse estos estados nacionales. Francia, Portugal, Inglaterra, Suecia, Polonia, Rusia también de alguna manera, aunque un poquito más tarde, y España, que finaliza su proceso de reconquista y unificación en 1492 bajo la hegemonía de los llamados reyes católicos, como todos hemos estudiado en la escuela primaria. En 1492 aparecen, me enseñaron a mí en el colegio, tres hechos fundamentales para la historia española, ¿no? Uno, bueno, es el fin de la llamada Reconquista, con la derrota de los moros en Granada. El segundo es, obviamente, la financiación que se hace a la expedición de Colón y el descubrimiento de América. Inicio de lo que después sería la conquista. Y el último es la publicación ese mismo año de la primera gramática española, o la primera gramática de la lengua castellana. Y esto tiene que ver también con otro aspecto de este momento, que es la consolidación de lo que serán las lenguas nacionales, ¿no? Lenguas romances en el caso de los países con influencia romana, o lenguas, bueno, germánicas o anglosajonas en el resto, o las eslavas directamente. Ahora, hay dos naciones que quedarán al margen de este proceso, que son Italia y Alemania, que solamente constituirán su unidad política en la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente al unísono, en 1871. Este proceso es importante, relacionado con nuestro objeto de estudio, porque en general, así como los autores escolásticos pensaban en términos de cosmopolitismo o razonaban en términos universales, como van a ser después los autores liberales, los mercantilistas no, son particularistas, ¿no? Plantean un pensamiento nacional, situado, como diría Jean-Paul Sartre, desde una nacionalidad concreta, buscando un objetivo particular, que es el engrandecimiento de la nación a la que cada uno pertenecía. Entonces, ya no será un pensamiento de corte universalista, sino que será un pensamiento que podemos encuadrarnos en el orden de los mercantilismos británico, francés, hispano, etc. Otro fenómeno coetáneo es el de los descubrimientos geográficos en general y de América en particular, y a los primeros intentos de colonización y conquista de este extenso continente. Básicamente es la época de la formación de los imperios coloniales español y portugués, en primer término, de las primeras colonias holandesas e inglesas en Norteamérica, y de la creación de un sistema de puertos y enclaves en Asia y en África, de estas naciones, que dan entonces la pauta de una expansión europea que se ha calificado no de imperial, sino de colonial. A ver, no es que empezó en este momento, digamos, la expansión portuguesa había empezado un siglo antes, por lo menos, ¿no? Pero es acá cuando se consolida. Otro importante fenómeno de este momento es la reforma religiosa. A mí me gustaba plantearlo en términos de ruptura de la unidad religiosa, pero estudiando un poco el tema de los movimientos heréticos en el medioevo, descubrí, cosa que yo ignoraba, que existió una gran cantidad de movimientos. Entonces, no es que hubo una unidad religiosa así en la alta y la baja Edad Media, sino que los intentos de movimiento de ruptura fueron derrotados. Estos son los primeros movimientos que triunfan, con la llamada por los católicos Reforma Protestante, que empieza en 1520. Esta unidad es rota por distintos movimientos religiosos o religioso-políticos o religiosos sociopolíticos, ¿sí? Que cuestionan la hegemonía del papado y que por razones más o menos convincentes desde el punto de vista teológico o de cualquier otro, terminan rompiendo con los estados pontificios. Así aparecerán, por ejemplo, los luteranos en Alemania, los calvinistas en Francia y Suiza, y los anglicanos en Inglaterra. La iglesia anglicana será dogmáticamente la más parecida a la iglesia católica, porque la ruptura fue, bueno, ustedes saben, por cuestiones del hecho del rey Enrique VIII,
que de paso aprovechó para expropiarle las tierras a la iglesia. Y van a ser sus sucesores, sobre todo la reina Isabel, los que van a resolver otras cuestiones dogmáticas, digamos, para no parecerse tanto a los papistas, como van a llamar los británicos a los católicos. El jefe o la jefa de la iglesia anglicana es el rey o reina de Inglaterra, todavía hoy. Por eso es la Iglesia Nacional Inglesa. Iglesia Nacional Inglesa. Estos movimientos pretenden, algunos al menos, restaurar una supuesta pureza original del cristianismo, pero lo importante para nuestro estudio es que se rompe una unidad religiosa en Europa Occidental, vale aclarar, que no se volverá a recuperar nunca. Cada uno de estos movimientos pretende ser el intérprete fiel de la Biblia. Desgraciadamente se matarán durante 2 siglos por estas cuestiones, pero algunas de las corrientes protestantes, en contraposición a las ideas católicas, admitirán algo que para mí es revolucionario: la libre interpretación de los textos religiosos, básicamente Lutero, donde entonces cada hombre puede dialogar, en teoría, con Dios sin ninguna intercesión, como en el caso del catolicismo. Otros admiten la idea de la predestinación. Bueno, este es Calvino, que recupera la idea agustiniana de la predestinación, lo cual va a traer un tipo de implicaciones en el comportamiento de ciertas clases sociales. Pensemos que hay una teoría de Max Weber, prestigioso sociólogo alemán, que dice que el origen del capitalismo está en la ética protestante. Un texto de 1904. Pero de hecho, este cambio tiene consecuencias de tipo social. En Alemania, donde se da la famosa rebelión de los campesinos, que pretenden llevar los preceptos de Lutero hasta sus extremos lógicos. Pero obviamente se produce una especie de levantamiento de tipo social, donde hay, podríamos llamarla en términos marxistas, una guerra de clases, un cuestionamiento al orden social imperante. Lutero los terminará condenando y se pondrá del lado de los príncipes, que harán una campaña que terminarán con una masacre de varios miles o decenas de miles de estos campesinos. Esta rebelión, entre otros, fue contada después por Engels, por el joven Engels, digamos, en uno de sus textos primeros. Y si recuerdo bien, el nombre de uno de los líderes de esta religión era Tomás Münzer, o Münzer. Los calvinistas en Francia van a tener éxito sobre todo entre la burguesía industriosa, hasta que sean expulsados después por Luis XIV, emigrando a Prusia, donde se convertirán en uno de los gérmenes de la burguesía alemana. Nunca hagas este tipo de cosas. Desde el punto de vista económico, es el auge del llamado capitalismo comercial, es decir, una forma de capitalismo donde la acumulación de capital se da a través del comercio, sobre todo del comercio de larga distancia. Movimiento que se inicia en la Baja Edad Media y culminará recién en el siglo XVIII. Otro acontecimiento contemporáneo que para mí tiene tanta importancia como los anteriores es la invención y difusión de la imprenta. La imprenta fue reinventada por Juan Gutenberg. Ya la conocían los chinos. Los chinos conocían la imprenta, más no los libros, digamos. Esa cosa rara. Se supone que fue en 1452, porque en 1453-54 es cuando se difunde el primer texto que imprime Gutenberg. Era un orfebre que se convirtió en editor en la ciudad alemana de Maguncia. ¿Y por qué es importante la invención de la imprenta? Bueno, porque transforma el concepto del libro. Acá está, edita la Biblia. Al editar la Biblia, este simple hecho permite quitar el monopolio del saber a los sectores monárquico y eclesiástico que lo habían detentado en la Edad Media y permite difundir el conocimiento, en cualquiera de sus ramas, entre capas, tampoco hay que exagerar, un poco más amplias de la población. Es decir, los que sabían leer. No entre los campesinos, claramente, porque seguirán siendo analfabetos por varios siglos más. Pero los sectores de la nueva burguesía comercial son los receptores de este nuevo conocimiento. Y al amparo de la difusión de nuevas ideas aparecen las primeras polémicas. El humanismo, con Erasmo de Róterdam, que comienzan cuestionando, digamos, textos literarios y terminan cuestionando la moral imperante, aunque Erasmo va a retroceder ante el luteranismo y no se va a convertir.
O la crítica de costumbres de Michel de Montaigne, ¿no? El creador del ensayo literario como un nuevo género. Entonces el libro deja de ser un objeto sacramental para pasar a ser un objeto de consumo, que se difunde masivamente entre estos sectores. Y se empiezan a formar las primeras bibliotecas privadas, ¿sí? Por fuera de las bibliotecas que entonces solamente existían o en las abadías, o en algún castillo de algún noble ilustrado, o en las universidades que se habían empezado a fundar entre los siglos XI y XII. Coetáneamente a la aparición y difusión de la imprenta se cohesionan de alguna manera y se consolidan y difunden las lenguas nacionales. Recuerden, los escolásticos escribían en latín, salvo los españoles de la Escuela de Salamanca, mientras que los autores mercantilistas van a escribir en sus respectivas lenguas maternas. Eso también va a crear alguna dificultad en cuanto a la comunicación entre los autores de estos países. Fíjense que la importancia de poder editar libros, el alemán moderno se deriva de otro hecho revolucionario que hace Lutero, es la traducción del latín que hizo, en realidad, utilizó textos en latín y textos en griego, esto para traducir la Biblia al dialecto que usaba él. No recuerdo ahora de qué zona era Lutero, pero bueno, eso es el germen del alemán moderno. Antes inclusive de que Alemania fuese un país, porque era un conjunto de ciudades libres, ducados, principados, etc. Bueno, hacemos la primera pausa. A ver, hay un joven acá con el que hemos hablado varias veces que ya cursó Moderna. Dígame si me equivoqué mucho y si omití alguna cosa, si está presente, claro. Creo que conmigo, si no me equivoco. Que la otra estaba hablando de Lutero, justamente. Sí. Ah, no, bien, no, que en un momento había dicho usted que nada, capaz que nos íbamos a enojar por esto de la formación de los estados nacionales. O sea, que usted usaba el concepto de estados nacionales, que está bien usado porque justamente en varios textos estados nacionales y monarquía se usan como sinónimos, así que no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, no, lo que pasa es que en otras oportunidades me han hecho cuestionamientos, digamos, ¿no? Porque no sé cuál es el estado que utilizaban estos estudiantes, digamos, pero no, decía, son monarquías absolutas, me decía, como si fuesen otra cosa diferente, digamos, ¿no? Claro, no, o sea, justamente es usado como sinónimo. O sea, obviamente no se va a usar como el mismo término como en el siglo XIX, pero se entiende, se puede usar perfectamente. Sí, a mí me genera también la duda de si se pueden caracterizar como Estado-nación, digamos, ¿no? Esa duda la tengo, digamos. Porque en realidad las monarquías absolutas englobaban, qué sé yo, estoy pensando en el caso español, claro. Tenían dominios en el sur de Italia, Flandes, bueno, y otros dominios esparcidos por algunas islas en el Mediterráneo, en el norte de África, más todo el imperio español, digamos, ¿no? Entonces, es difícil considerar esa monarquía como un Estado-nación, digamos. Y creo que, claro. Que con Felipe II hasta conquistaron Portugal, digamos, ¿no? Sí. No, pero creo que el ejemplo más característico es Luis XIV, en Francia, el Estado soy yo. Ahí ese es creo, el ejemplo más de la monarquía absoluta. El máximo. Sí, es el máximo ejemplo y además es el tipo que hundió a Francia en la decadencia. ¿Sí? Tal cual. Digamos, no se entiende la condena de Luis XVI sin el gobierno de Luis XIV. Claro. Me parece a mí, ¿no? Y después, claro. Y después se podría pensar que, bueno, estos siglos, hay un autor llamado Wallerstein, sociólogo. Y Manuel Wallerstein, que bueno, el sistema mundo. El sistema mundo, a mí me encanta. Y él habla que... ¿Sí? Adelante, por favor. No, él habla que estos siglos XV, XVI, XVII son como medio de transición en realidad. Él la ve en una lógica universal, ¿no? Entonces, y él habla de dos periodos, ¿no? Periodo A y B, que no me acuerdo de qué autor lo había sacado, de que hay periodos de ascenso y periodos de descenso.
de la economía. Entonces, yo lo veo así como que este periodo, siglo XVI, Está XVII. bien, eso depende también de cada economía. Ahora, cuando veamos los mercantilismos en particular, vamos a ver que, digamos, la decadencia de uno es o implica el auge de otro, por ejemplo. Entonces, en cada país, no sé, por ejemplo, en el siglo XVI es el siglo de disputa entre Inglaterra y Francia, perdón, y España. Y España, claro. La derrota de la Armada Invencible y toda esa cuestión. El siglo XVII va a ser, por lo menos la primera mitad del siglo XVII, la disputa entre los Países Bajos e Inglaterra, y a partir de las actas de navegación, y por un largo periodo, el apogeo británico, digamos. Y mientras tanto, España, con los Austrias menores, se viene abajo, y Francia, con Luis XIV, llega a su apogeo y decadencia, como Ramsés II, digamos. Tal cual, sí, tal cual. En fin. Tal cual. Bueno. ¿Algo más? Adelante. Profe, disculpe. Sí. Nada, una compañera recién me expulsó de la clase y la clase pasada ya me expulsó 7 veces. Quiero creer que involuntariamente. Sí, pero la clase pasada tuve que salir porque me expulsaba y tenía que entrar cada 5 segundos. Le sugiero que lo arregle por el chat con esta compañera. Sí. Ok. No, porque yo ya estoy cansada de que me expulse, por eso. No voy a tener acceso. ¿Se acuerda que al principio también me expulsaron a mí una vez? Sí. Ese día que yo le hablaba a la nada, digamos. Sí. Arréglelo con su compañera, por favor. Dale, está bien. Gracias. No puedo hacer nada, señorita, discúlpeme. Bueno, si no tiene más cuestiones, seguimos con las principales características del mercantilismo. Bueno, tomaré eso como un sí. Bueno, en realidad pensar el mercantilismo como una escuela de pensamiento económico es un error. Más bien, los autores que hacen la historia del mercantilismo coinciden con la opinión de Heli Heckscher, un economista sueco que hizo en 1931 un libro monumental sobre el mercantilismo, que son 800 páginas más o menos, que creo yo que no ha sido superada. Estoy pensando en el mercantilismo analizado como fenómeno económico, no desde el punto de vista de la historia. Difícil de superar por su erudición, estilo narrativo, etc., quien calificó al mercantilismo más bien como una escuela de política económica o más bien como un conjunto de ideas sobre política económica. O sea, el nombre de mercantilismo es un nombre dado ex post, digamos. Los mercantilistas no se reconocían a sí mismos como tales. Para Heckscher, la era del mercantilismo es la era de las políticas económicas mercantilistas que aplican los estados nacionales, acá faltó europeos, en este largo periodo de aproximadamente 250 años. Aunque este periodo puede variar según las características de cada uno. O sea, en algunos casos dura menos, en otros casos durará más. Bueno, los autores mercantilistas, ya lo hemos anticipado, escriben específicamente sobre temas económicos, a diferencia de los escolásticos, pero lo hacen en general, no con basamento científico o analítico, sino más bien de tipo empírico o hasta intuitivo. Por eso Schumpeter, un historiador del pensamiento económico, lo llama al mercantilismo precientífico, y Blau, otro historiador, lo llama preanalítico. Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan hecho contribuciones que todavía hoy se siguen usando, como veremos dentro de un ratito. Ahora, hay un caso particular de mercantilismo, que es el mercantilismo británico, que es, digamos, el más liberal de los mercantilistas, de los mercantilismos, o si ustedes quieren, el menos mercantilista de los mercantilismos, sobre el cual Smith se va a basar cuando haga su obra de 1776, La riqueza de las naciones. O sea, hay cosas que aparecen en algunos mercantilistas británicos que después Smith las va a revalorar o incorporar a su esquema de pensamiento. Fíjense esta frase de un historiador francés del pensamiento económico, Passet,
Pero los franceses son muy cartesianos y por ende racionalistas, y aparte tienen el don, Passet en particular, una economía verbal proverbial. Dice, para atraer el oro del nuevo mundo que la península ibérica busca guardarse, Francia se orienta hacia la industrialización e Inglaterra hacia el monopolio comercial. En esta breve frase está caracterizando 3 tipos diferentes de mercantilismos, que son los 3 tipos básicos, como veremos más adelante. Ahora bien, al margen de esas caracterizaciones, hay en los autores, que después vamos a denominar mercantilistas, características comunes que pueden detectarse en ellos. En primer lugar, la concepción de la riqueza. Para los mercantilistas, la riqueza es un stock. ¿De qué? De metales preciosos. Una nación es tanto más rica cuando el tesoro nacional esté más abarrotado de oro y plata, ya sea en forma de lingotes o ya sea en forma de oro o plata amonedados. Entonces, si esto es así, y obviamente si se concibe, la unidad de análisis de los mercantilistas es la nación o el Estado-nación o el Estado, ¿sí? Entonces, ¿a expensas de quién va a conseguir este oro? Bueno, a expensas de las otras naciones o de los otros estados. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, básicamente por el comercio exterior, digamos, o por el saqueo, ¿sí? O por el comercio exterior. Por lo tanto, hay que regularlo el comercio exterior para generar una entrada neta de metales preciosos. Estamos pensando en una era en la que no había papel moneda. Por lo tanto, los intercambios de mercancías eran por piezas de moneda. Y la pieza de moneda de oro o plata tiene un valor, además del valor extrínseco, tiene un valor intrínseco que está dado por su contenido, por lo que pesa. Entonces, los mercantilistas son regulacionistas o intervencionistas, no solo en materia de comercio exterior, pero fundamentalmente en materia de comercio exterior. También aplican políticas proteccionistas en materia comercial y en materia industrial, como veremos. No son liberales en este sentido. Como descubren un concepto que llaman valor agregado, creen necesario estimular las exportaciones de productos terminados. ¿Sí? O sea, esto creen necesario, que es necesario importar materias primas y exportar productos terminados. De esa forma, las otras naciones, dice, no solo nos devolverán el costo de las materias primas, sino que también pagarán los salarios y los beneficios de nuestros trabajadores y empresarios. Ahí están descubriendo lo que hoy se llama valor agregado. Son poblacionistas en materia demográfica. Les interesa estimular el crecimiento demográfico, pero esto es no porque sean benefactores de la humanidad, muy por el contrario, porque esto asegura una oferta de trabajo numerosa, lo cual tiende a deprimir los salarios, y con lo cual se baja el costo de producción de las mercancías. Y por lo tanto son más fácilmente vendibles a otros países. Lo que Blau llama la falacia básica, el error, ¿no?, de razonamiento mercantilista es este. Una balanza comercial favorable que estimule una entrada neta de metales preciosos genera la prosperidad nacional. Beneficia al Estado que tiene esa balanza comercial. La utopía mercantilista sería tomar medidas para que esa balanza comercial favorable se extienda a lo largo del tiempo. Y por último, una concepción estática de la actividad económica como un juego de suma cero. No de la actividad económica de la nación, sino de la actividad económica del mundo. Por lo tanto, todo lo que gane un país será a expensas de otros. O sea, si hay ganadores, hay perdedores. Por eso es un juego de suma cero. Entonces, sobre todo en materia de comercio exterior, son muy, muy embromados estos muchachos, porque si un país X se asegura una balanza comercial favorable por mucho tiempo, esto significa que habrá otro u otros países cuya balanza comercial sea desfavorable. Entonces, unos ganan y otros pierden. Entonces, la pregunta de cajón que a uno se le ocurre es, bueno, si uno siempre gana y otro siempre pierde, ¿por qué el que pierde sigue participando del juego, digamos? ¿Sí? ¿Qué obtiene ahí? ¿Qué beneficio obtiene?
Es una pregunta interesante que no responden los mercantilistas, porque obviamente no son un conjunto orgánico de pensadores, sino que cada uno está pensando en ser esa nación privilegiada. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, un dibujo que representa el mercantilismo. O sea, pesa más este fiel de la balanza donde está el metal, digamos, ¿no? Si uno pudiera sintetizar los aportes al pensamiento económico perdurables del mercantilismo, tendría esto. Bueno, en primer lugar, el concepto de balanza comercial o balanza de comercio, que aparentemente surgió de un concepto de la teoría política, balance o balanza de poder. Es un esbozo de la teoría cuantitativa del dinero un poquitito más avanzado que el de la Escuela de Salamanca, de Jean Baudin, en 1568, cuando analiza el incremento de precios que él atribuye a la afluencia del oro americano. La teoría de la industria infantil o incipiente que necesita ser protegida, que va a ser reformulada en el siglo XIX y en el siglo XX, bueno, es obra de los economistas británicos del periodo isabelino. El anticipo de una idea keynesiana de que las bajas tasas de interés estimulan la inversión. Esta es una lectura que hace Keynes del mercantilismo reivindicando ese aspecto, que dice, bueno, cuanto mayor abundancia de dinero metálico haya, las tasas de interés bajarán y eso estimula la inversión privada. La noción de economía política de Montcretien, como hemos visto oportunamente, la noción de riqueza como un stock, esto es un error, pero bueno, siempre que pensemos en la riqueza como un stock, lo asociamos al pensamiento mercantilista. La ley de Gresham, ley económica, ¿no?, que después la discutiremos, y el concepto de valor agregado o añadido, ¿sí?, como aquel valor que se va sumando a los bienes a medida que circulan al interior del proceso económico, en forma de salarios, beneficios, intereses, rentas e impuestos. Bueno, hoy se usa para registrar las operaciones de un país con el resto del mundo el llamado balance de pagos, que tiene en su presentación tradicional de la década del 50 y 60, hoy ha sido modificado, tenía 4 grandes rubros: mercancías y servicios, transferencias unilaterales, capital y oro monetario y errores u omisiones. Mercancías y servicios aglutinaba todas las transacciones entre naciones de mercancías, es decir, de bienes tangibles, y de servicios, es decir, de bienes intangibles. Las transferencias unilaterales eran las donaciones o entregas de bienes sin contraprestación o de dinero. Capital y oro monetario se refería a las transacciones de movimientos de dinero, compras de acciones, préstamos, cancelaciones de los mismos, etc. Y un rubro de errores para que el balance diera, digamos, ¿sí?, una especie de ajuste por redondeo, si ustedes quieren. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que descubren los mercantilistas? Bueno, descubren lo que se llama balanza comercial o balanza de comercio, que integra el rubro mercancías y servicios. Algunos autores son más arriesgados y dicen que descubren todo, mercancías y servicios. Al parecer, el primer autor que utilizó este nombre fue Antonio Serra. Ahí tenemos un rostro supuesto de este autor. No se sabe demasiado de su vida, salvo que era napolitano, que vivió la transición entre los siglos XVI y XVII. Y, igual que Campanella, escribió un texto, hoy olvidado, escrito en la prisión. Recuerden que el sur de Italia estaba bajo dominio español. En 1615, breve tratado sobre las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en reinos donde no hay minas. Minas de oro, por supuesto. Y bueno, ese concepto parece derivarse de esta noción que yo utilicé de balanza o balance de poder. En ese libro, Antonio Serra, trabajando sobre cuestiones empíricas, contrasta permanentemente dos reinos. Venecia, que en realidad era una república, una Venecia libre y próspera contra un reino de Nápoles atrasado y empobrecido. Cualquier semejanza con la Italia de nuestros días es mera coincidencia. Ahí Serra demuestra
cómo la única manera de poseer dinero en abundancia cuando no se tienen minas es haciendo que la balanza comercial sea favorable, estimulando las exportaciones directas y las prestaciones de servicios y transportes. O sea, no solo la venta de bienes tangibles, sino también el cobro de lo que está asociado, fletes, seguros, etc. Entonces, para ellos, igual que para nosotros, la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones. En símbolos, balanza comercial es igual a X, es decir, exportaciones menos importaciones. No en cantidad física, sino en valor. Y de acuerdo a Blau, la falacia básica es que el resultado de esta sencilla ecuación sea mayor que cero o positivo. Para que esto sea mayor que cero, es obvio que este término que suma debe ser mayor que este término que resta. Para lograrlo, preconizan en sus escritos, sobre todo en los siglos XVI y XVII, medidas para fomentar el crecimiento de las exportaciones y medidas para disminuir el monto de las importaciones, como forma de asegurarse una balanza comercial favorable y, por lo tanto, un flujo de metálico siempre favorable a la nación. Es decir, que están identificando la riqueza con el metálico. Esto es una falacia y Sir William Petty, en realidad el texto se va a publicar póstumamente, va a contribuir a demolerla con un descubrimiento importantísimo que es el concepto de velocidad de circulación. William Petty era irlandés, pero trabajó al servicio de Inglaterra, sobre todo de Cromwell. Y hace un estudio sobre la economía irlandesa de su tiempo, intentando estimar lo que hoy llamaríamos el Producto Bruto Interno. Y descubre que la riqueza irlandesa, ¿sí?, es 10 veces más grande que la circulación de monedas metálicas de Irlanda. ¿Cómo puede ser que, digamos, supongamos, ¿no?, si la riqueza es de 1000, la cantidad de dinero que hay es de 100? Bueno, es obvio que la única explicación es que ese dinero cambia de manos a lo largo de un año, por ejemplo, y contribuye a la movilización. Entonces, a la movilización de los bienes y servicios. Entonces, lo que descubre es que dinero y riqueza no son sinónimos. Esto va a contribuir, junto con otros aspectos, a demoler básicamente esa falacia mercantilista. Entre los siglos XVII y XVIII, John Locke y sobre todo David Hume van a demostrar la imposibilidad de mantener una balanza de comercio siempre favorable. Con lo cual, bueno, la utopía mercantilista se terminará de ser demolida. ¿Con qué argumento? Este es un argumento de Hume. Hume era, bueno, un genio. Porque no solo escribió así como quien no quiere la cosa, una serie de trabajos económicos aislados, papers, le diríamos, ¿no?, sobre diferentes temas, sino que además fue un filósofo importantísimo, ¿no? El argumento es este, entonces. Dice Hume que hay una especie de vasos comunicantes, o sea, usa una analogía física entre la balanza comercial y el tesoro del reino. Entonces, si hay un exceso de metálico en una nación, aquí, el exceso de metálico proveniente de aquí, esto ocasiona un aumento generalizado en los precios domésticos, es decir, en los precios de los bienes fabricados en esa nación. ¿Por qué? Porque está enlazando la idea de la balanza comercial favorable con la teoría cuantitativa del dinero. Si esto es así, si los productos de fabricación nacional se tornan relativamente más caros, ¿qué van a hacer las personas que viven en el país? Bueno, pretenderán comprar los productos importados porque ahora son relativamente más baratos, ¿sí? Por lo tanto, el auge de metálico lo que hace es aumentar la demanda de importaciones, porque ahora los bienes importados son más baratos. Y a la vez hace descender las exportaciones. ¿Por qué? Porque estas se encarecen relativamente para los extranjeros. Entonces, simultáneamente, bajan las exportaciones y suben las importaciones. Con lo cual, el metálico que hemos acumulado a lo largo del tiempo empieza a irse. Y si nos vamos de mambo, digamos, perdón por la expresión chabacana, pero si pasa que empieza a salir más metálico del que ingresa, es decir, si el saldo de la balanza comercial se torna desfavorable, comienza a operar el mecanismo inverso, digamos. Entonces, con esa sencillez de argumento se anula la falacia básica mercantilista.
Con lo cual, lo que Hume va a proponer que en el largo plazo el único saldo razonable y estable para una balanza de comercio es el equilibrio comercial. ¿Sí? Con lo cual, para ser más ricos hay que buscar otro tipo de expedientes o argumentos, que es lo que hará la escuela clásica. Bueno, dijimos que Baudin era el que, bueno, descubren está mal dicho acá, porque en realidad da una versión un poquito más perfeccionada de la que dan los salamanquinos, ¿no? Jean Baudin, o Bodino, por la latinización de su nombre. En 1568 analiza el fenómeno conocido hoy como revolución de los precios, diciendo que ese fenómeno se da por la multiplicación por 8 de las cantidades circulantes de metálico en Europa, derivada del descubrimiento y explotación de los yacimientos americanos. Y obviamente, bueno, ¿pero por qué en Europa y no en España? Bueno, porque, como veremos, el metálico se va de España, no se va a quedar ahí. Bueno, y hay modalidades que tienen que ver con las particularidades de cada una de las monarquías europeas más relevantes. O sea, vamos a estudiar los casos puros, digamos. Esto no quiere decir que otros países hayan aplicado combinaciones de mercantilismo. Bueno, está explicado en el texto que está subido al aula virtual, por ejemplo, los casos portugués y holandés. Entonces, las modalidades son el mercantilismo metalista o bullionista, el mercantilismo comercialista, el mercantilismo industrialista y el cameralismo, que es la expresión germana, digamos, del mercantilismo. Ahí tenemos una interesante colección de lingotes de oro, que en inglés lingote no es en francés como está en el documento que está en el aula virtual, es un error, perdón, es bullion. Bullion es, o bayón, no sé cómo se pronunciará, es lingote. Bueno, parece prudente hacer otra pausa aquí. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí, profesor. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. No, parece que no. Bueno, seguimos entonces. Vamos a analizar entonces estas modalidades, aunque en la primera vamos a decir algunas cosas generales del mercantilismo. Hoy, entonces, casi todos los economistas europeos de entre 1500 y 1750 se consideran como mercantilistas. Esto es un error, pero bueno, casi todos. Sin embargo, estos autores no se veían a sí mismos como tales, sino que el término mercantilismo fue acuñado por Víctor Riquetti, el marqués de Mirabeau, del que hablamos hace un rato, en 1763, cuando publica un texto que se llama Filosofía Rural, que es la primera exposición sistemática del pensamiento fisiocrático, y obviamente la crea con un sentido crítico. Presenta a la fisiocracia como antimercantilista. Y después fue popularizada por Smith en La riqueza de las naciones de 1776, que probablemente conociera el texto de Mirabeau. Sí, lo conocía porque, de hecho, lo conoció a Mirabeau en su viaje a Francia. El libro cuarto de La riqueza de las naciones es una especie de historia del pensamiento económico en términos contemporáneos, ¿no? Y es una crítica demoledora de lo que Smith no llama mercantilismo, en realidad, lo llama el sistema mercantil. Entonces, Smith fue la primera persona en organizar formalmente muchas de las contribuciones de los mercantilistas en ese libro cuarto de La riqueza de las naciones. La palabra proviene de mercari, comprar, adquirir o comerciar en latín, de la que deriva el término mercantil, en el sentido de llevar a cabo un negocio. Fue utilizada inicialmente solo por los críticos a esta teoría, tales como Mirabeau y Smith, pero pronto fue adoptada por los historiadores del pensamiento económico.
Y de hecho, en el siglo XX hubo algunos economistas que reivindicaron, no en todo, pero sí algunos aspectos parciales del pensamiento mercantilista, como están detallados en el material subido al aula virtual. Entonces, el mercantilismo en sí no puede ser considerado como una teoría unificada de economía. En realidad no hubo escritores mercantilistas que presentasen un esquema general de lo que sería una economía ideal, tal como hizo Smith con la escuela clásica, por ejemplo. En su lugar, el escritor mercantilista tendía a enfocar su atención en un área específica de la economía. No sé, por ejemplo, hablemos de Thomas Moon, el más importante de los mercantilistas británicos, que va a hablar del comercio exterior. Sería entonces después del periodo mercantilista cuando los estudiosos integrasen todo ese conjunto variopinto de ideas en lo que llamamos mercantilismo, como Heckscher, que divide su obra en 1961 y considera el mercantilismo desde distintos ángulos, como un sistema de poder político, como un sistema de reglamentación de la actividad económica, como un sistema proteccionista y también como un sistema monetario con la teoría de la balanza comercial. Algunos teóricos rechazan la idea misma de una teoría mercantilista, argumentando que es una falsa unidad de hechos dispares, sobre todo los autores ultraliberales como Mark Blau. Hasta cierto punto, la doctrina mercantilista en sí misma hacía imposible que existiese una teoría general económica, por lo que dijimos hoy de que el juego de suma cero, ¿no? En palabras de Jean Baudin, no hay nada que alguien gane que otro no pierda. Esto está expresado en su obra tal vez más famosa, Los 6 libros de la República. Un texto donde, si bien teoriza la inconveniencia del gobierno de los monarcas absolutos, no deja de decir que es importante que el monarca logre el consenso de los súbditos. Cualquier sistema entonces de políticas que beneficiasen a un grupo, por definición, también harían daño a otro u otros. Y no existía entonces la posibilidad de que la economía fuera empleada para maximizar la riqueza común o el bien común. Y en otros casos parece que los escritos mercantilistas se hubiesen hecho ex post, digamos, para justificar a posteriori una serie de prácticas ya realizadas, más que para evaluar su impacto y determinar así el mejor modo de llevarlas a término. Bueno, entonces es esta política económica que aparece en el periodo intervencionista y describe un credo que prevaleció en la época del nacimiento del capitalismo antes de la Revolución Industrial. Recuerden, es un capitalismo que acumula a través del comercio. Las primeras teorías mercantilistas desarrolladas a principios del siglo XVI estuvieron marcadas por el bullionismo, que es la primera variante que nos interesa, la más cruda, la más burda. Digamos. Smith escribió en el libro cuarto La riqueza de las naciones. Vamos a ver qué decía Smith. La doble función que cumple el dinero como instrumento de comercio y como medida de los valores ha hecho que se produzca de modo natural, dice Smith, esa idea popular de que el dinero hace la riqueza o que la riqueza consiste en la abundancia de oro y plata, como pensaban los mercantilistas. Se razona de la misma manera con respecto a un país. Un país rico es aquel en el que abunda el dinero y el medio más sencillo de enriquecer el suyo es amasar el oro y la plata. Debido al creciente éxito de estas ideas, las diferentes naciones de Europa se han dedicado, aunque sin demasiado éxito, a buscar y acumular oro y plata de todas las maneras posibles. Fíjense con qué claridad Smith, claro, tuvo 10 años para escribir esto. España y Portugal, poseedoras de las principales minas que proveen a Europa de estos metales, han prohibido su exportación amenazando con graves represalias o la han sometido a enormes tasas. Esta misma prohibición ha formado parte de la política de la mayoría de las naciones de Europa. Uno la encuentra incluso donde menos lo esperaría, en algunas antiguas actas del Parlamento de Escocia que prohíben bajo fuertes penas transportar oro y plata fuera del reino. La misma política se puso en marcha en Francia e Inglaterra. Fíjense, no le gusta nada a Smith como buen liberal esta prohibición. Durante este periodo, importantes cantidades de oro y plata fluían desde las colonias españolas del Nuevo Mundo, ya lo hemos dicho. Para los escritores bullionistas como Jean Baudin y Thomas Gresham, la riqueza y el poder del Estado se miden por la cantidad de oro que posee.
Ahí tenemos la vera efigie de Thomas Gresham, comerciante y financiero inglés de la época isabelina. Cada nación debe pues acrecentar sus reservas de oro, como dijimos antes, a expensas de las demás naciones para hacer crecer su poder. La prosperidad de un Estado se mide, según los bullionistas, por la riqueza acumulada por el gobierno, sin mencionar la renta nacional. Este interés hacia las reservas de oro y plata se explica en parte por la importancia de estas materias primas en tiempos de guerra. Los ejércitos que contaban con muchos mercenarios, no existía la conscripción, eran pagados en oro. Y quitando a los pocos países europeos que controlaban las minas de oro y plata, Sajonia, por ejemplo, la principal manera de obtener estas materias primas era el comercio internacional. Si un Estado exportaba más de lo que importaba, su balanza de comercio era excedentaria, lo que se traducía en una entrada neta de dinero. O sea, ¿no tenías minas? Pues entonces había que recurrir al comercio internacional para conseguir oro. Esto llevó entonces a los mercantilistas a proponer como objetivo económico el tener un excedente comercial. Aquí, nuevamente, lo que decía Smith, se prohibía estrictamente la exportación de oro. Los bullionistas también eran partidarios de poner en marcha altas tasas de interés para animar a los inversores a invertir su dinero en el país. Esto es una contradicción, porque si vos acumulas mucho oro, las tasas de interés naturalmente van a tender a bajar. El concepto de mercantilismo se define a partir de los grandes descubrimientos geográficos consecuencia de la apertura de las rutas comerciales marítimas por los portugueses entre el siglo XV y el 1500 y la consolidada corriente inagotable del metal precioso llevada desde los territorios nuevos a Europa, en particular después del establecimiento de los virreinatos de Nueva España y del Perú por los castellanos. Los españoles del siglo XVII llegaron a considerar el mercantilismo como el sentido mismo de la riqueza, mediante la teoría del enriquecimiento de las naciones, mediante la acumulación de metal precioso. El oro y la plata constituyen el objetivo del comerciante y por lo tanto se pueden considerar como el impulso al intercambio de mercancías. Y aquí aparece la referencia a ese sistema mundo. El primer sistema mundo, según la expresión de Brodel, los grandes descubrimientos geográficos, el renacimiento, la reforma, la aparición del Estado moderno y el régimen colonial, o sea, la primera globalización, o el primer sistema mundo, según la expresión de Fernand Brodel, que también ha sido trabajada entre nosotros por Aldo Ferrer. Tiene 2 libros dedicados extensamente a exponer las características económicas de este sistema. Bueno, vamos a hacer acá, pues vamos a terminar la grabación y hacer otro corte más. No terminamos con el bullionismo. ¿Comentarios?